Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su puntualidad y por estar aquí el día de hoy con nosotros. Mi nombre es Nayeli Ortiz y en nombre de la Benemérita Universidad de Oaxaca les damos la bienvenida a la Conferencia Magistral de Derechos Políticos de la Comunidad LGBT-TTIQ+. La Benemérita Universidad de Oaxaca, en coordinación con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Judicial Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, les da la más cordial bienvenida a la Conferencia Magistral de Derechos Políticos de la Comunidad LGBT-TTIQ+. Dentro de las actividades de divulgación de temas electorales de relevancia para el ejercicio jurisdiccional en el marco del proceso electoral 2021-2022 en Oaxaca de Juárez, para lo cual nos permitimos presentar y agradecer la presencia de los y las integrantes de la mesa de presidio, por lo cual les pido, le demos un fuerte aplauso al maestro David Sabiel Martínez Pérez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Gracias por estar aquí. Tenemos la grata presencia de que nos acompañe la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Tenemos la grata presencia de que nos acompañe el doctor César Lorenzo Wong Muraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC. Nos acompaña la maestra Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Nos acompaña el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invitado especial y ponente principal de la conferencia de esta tarde. También nos acompaña la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invitada distinguida y expositora también en la conferencia de esta tarde. Un fuerte aplauso. Muchas gracias a la mesa de presidium por acompañarnos y a todas las invitadas e invitados el día de hoy. Gracias por su presencia. A continuación, vamos a escuchar un mensaje de bienvenida del maestro David Sabiel Martínez Pérez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Adelante, rector. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un enorme placer estar presente en este importante evento. El día de hoy se viste de gala la Benemérita Universidad de Oaxaca. Este magno evento que coordina instituciones tan importantes para la democracia de nuestro país como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y, por supuesto, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y una gran amiga también, la maestra Roselia Bustillos. El día de hoy hablarán de temas trascendentales para la democracia, no solamente de Oaxaca, sino del país. Nuestra democracia sigue en construcción continua. Hoy tenemos instituciones sólidas, fuertes, que han sido el producto de muchos años de trabajo, de experiencias, de académicos, de personas que se han dedicado al estudio en materia electoral y que hoy vienen a compartir sus experiencias, sus conocimientos con un público que está deseoso de aprender. Este importante evento se enmarca en un entendimiento que traemos ya con la Asociación de Tribunales Electorales, quienes de manera generosa, ya nuestro segundo evento, el que realizamos, y estamos próximos también en unos días de realizar un importante evento más. Pero también quiero agradecer infinitamente el acompañamiento académico que nos ha dado durante ya algunos años y ahora con esta presidencia del Instituto Estatal Electoral se ha acrecentado a lo largo ya de mucho tiempo para fortalecer la democracia en Oaxaca. Quiero agradecer infinitamente a una gran amiga, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, quien quiero comentar que se incorporó
a la Benemérita Universidad de Oaxaca a impartir cátedra en una tarea tan importante que es la licenciatura en Derecho y que sin lugar a dudas representa uno de los retos para el desarrollo de nuestro Estado. En el marco de eso, hoy quiero señalar que nuestra institución educativa es una institución aliada del desarrollo de nuestro Estado, es una institución que busca atender las problemáticas sociales, políticas, económicas, culturales de nuestro Estado desde el tema educativo. Desde la educación consideramos que será el punto de partida para el desarrollo de nuestro Estado. Nuestro Estado, magistrado Felipe, se encuentra muchas veces sumido también en el atraso en diversos sectores, como el tema empresarial, el académico, el económico, pero hay que realizar esfuerzos. Y que estas instituciones acompañen a la Benemérita Universidad de Oaxaca el día de hoy para seguir fortaleciendo la democracia, sin lugar a dudas que nos sigue adelantando en el camino de atender el tema educativo en Oaxaca. Fortalece lo que se está haciendo en nuestra institución educativa. Hoy quiero también comentar que está presente el vicerrector de la Universidad de Nuevo México, la doctora gracias, concejal en Washington. El día de hoy, en la mañana, firmamos un importante convenio de colaboración académica entre nuestra universidad y la Universidad de Nuevo México, y estaremos realizando más actividades. Todo esto, magistrado Felipe, se enmarca en esa intención de que en Oaxaca tengamos educación de calidad. Por eso ese acompañamiento que están dando las instituciones el día de hoy, la verdad, más allá de engalanar, más allá de darnos esa distinción, permite también que el tema educativo en Oaxaca se siga desarrollando y que sin lugar a dudas la democracia y las instituciones electorales de nuestro Estado sigan fortaleciéndose. Por ello, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y sin lugar a dudas que seremos una institución que dará siempre la bienvenida a estos temas académicos. Muchísimas gracias. Extraordinario mensaje, rector, muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar un mensaje de la maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos honran con su presencia y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saludo con mucho gusto y aprecio al maestro David Martínez, al doctor César Lorenzo, por supuesto a la licenciada Elizabeth Sánchez, así también me siento muy honrada de estar en esa mesa con el magistrado Felipe en la Mata. Qué gusto de verlo nuevamente. Y por supuesto a mi gran amiga, la maestra Rosario Bustillos, realmente un gran referente para quienes estamos en los temas electorales. También saludo con mucho gusto a todas y todos los que se encuentran aquí, por supuesto a mis grandes amigas y aliadas en materia electoral, consejeras, consejero también, por supuesto, un gran aliado, amigas y amigos todos. Muchísimas gracias, alumnos, alumnas también, por supuesto, maestra Ada, también como siempre su gentileza para tomarme en cuenta también en estos eventos tan importantes. Muchísimas gracias a todos. Nuestro país goza de ser uno de los países mejores calificados en el reconocimiento de derechos de la comunidad de la diversidad sexual. En el campo de la política, los avances se han dado gracias a la lucha que realizan activistas y colectivos frente al carácter heteropatriarcal y heteronormativo de las sociedades y del derecho. Especialistas en el tema han señalado que el avance en el ámbito de la representación política en América Latina se da por varios factores. Uno, en donde se han formado alianzas entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Otra, por supuesto, culturales y cierta flexibilidad de las posturas religiosas con el consecuente aumento de una opinión pública favorable a los derechos LGBT. Pero de manera fundamental, como en el caso mexicano, el factor clave, sin duda los cambios que son en el sistema judicial
el progresismo de los tribunales para desarrollar jurisprudencia favorable a los derechos LGBT. En la última década, la perspectiva y la institucionalización del marco internacional de los derechos humanos en su dimensión constitucional permite afirmar un importante desarrollo de los derechos LGBT, alcanzando, por supuesto, el ámbito electoral. En Oaxaca tenemos antecedentes de representación política de personas de la diversidad sexual, pero es hasta el año de 2017 en donde se genera de manera pionera una disposición administrativa electoral para la postulación de personas transgénero, transexuales o mushes, mismas que en 2018 fue utilizada. En el proceso electoral 2020-2021 se produjo un cambio trascendental en México, con el establecimiento de acciones afirmativas. La experiencia en Oaxaca fue un poco diferente a lo ocurrido en el nivel nacional, pero también pasó por la justicia electoral para su formalización e implementación. La razón por la cual no se incluyeron de principio en los lineamientos que emitió la Autoridad Electoral Administrativa fue porque en nuestro estado, desde 2019, ya se habían aprobado reformas legislativas al Código Civil del Estado de Oaxaca, que permitían la obtención de la identidad de acuerdo al género al cual se autoascribían, por lo que se esperaba que se postularan desde un género u otro, y esa candidatura sería contabilizada por el principio de paridad. Sin embargo, se establecieron las cuotas. Subsanada la omisión de implementar acciones afirmativas, el resultado fueron 12 candidaturas por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, resultando electas 2 personas LGBTIQ+ mushe para integrar el Congreso local. En concejalías se presentaron 495 candidaturas de 14.323, el 3.4%, y resultaron electas 76 personas LGBTIQ+ mushe, equivalente al 3.14%. Sin duda estos resultados son motivo de reflexión, y qué mejor que escuchar al doctor Felipe de la Mata Pizaña y a la maestra Roselio Bustillos para abordar este interesante tema. Bienvenidos y bienvenidas a Oaxaca, y permítame, no saludé a mi querido amigo César Wong. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Oaxaca. Muchas gracias. Excelentes palabras, maestra. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. A continuación, vamos a escuchar y a ver la participación del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, ACE, el doctor Cerza Lorenzo Wong Meranz. Adelante, por favor. Muchas gracias. La verdad que siempre es un honor estar en Oaxaca. Hoy en la mañana estaba tomando el vuelo de Chihuahua para acá y decía yo con mucho gusto el estar siempre en un estado tan bonito, tan emblemático como es Oaxaca, que representa a nuestro México, y aparte apapachado de grandes amigos y amigas, pues es importante. En unos días antes de la jornada electoral, pues ayuda y abona para todo esto. Con un tema de verdad más importante no pudo ser. Agradezco esa generosidad que tiene el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien a lo largo y ancho con la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana ya le hemos dado 2 o 3 vueltas al país, pero siempre buscando esos temas que son acorde a la realidad social en la cual estamos viviendo. Ese divorcio que a veces existe entre gobierno y sociedad no es en el tema electoral. Siempre a la vanguardia, siempre participando, siempre trabajando en pro de la democracia de cada uno de nosotros. Gracias al magistrado de la Mata por esa generosidad. Y hoy, como el 7 de abril que estuvimos aquí también, gracias, señor rector, a don David Martínez, gracias al rector de la Universidad Benemérita aquí de Oaxaca por esa anfitrionía. Siempre el estar aquí es padre, es bonito, y bueno, no podría brincarme y decir gracias a la maestra, a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral,
Elizabeth Sánchez, porque cuando yo le planteé este evento y le decía, es a escasos días de la jornada electoral, y él me decía, arre, vamos a aventarlo, vamos a sacarlo. Y para mí me parecía tan importante, porque quiero decir que las cosas que se están haciendo en Oaxaca, la preparación de toda la jornada electoral, felicito enormemente a la presidenta, a los consejeros, al mismo OPLE, por esa dinámica, pero por tener ya todo listo para este domingo 5 de junio. Gracias, felicidades enormemente por ese trabajo titánico que hacen las consejeras y consejeros de Oaxaca. Hoy de verdad, a nivel nacional, los ojos están volteados hacia aquí, pero no por una situación como antes la veíamos de algún problema, sino lo estamos viendo por lo bien que se están haciendo las cosas en Oaxaca. Felicidades al Instituto Estatal Electoral de aquí de Oaxaca, también al Tribunal Estatal Electoral. Tengo muchos años siendo presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y hoy me congratulo en ver un tribunal tan fuerte, tan sólido, donde las confirmaciones de sus sentencias han estado apegadas a derecho. Y eso es hablar de un México democrático, hablar de un México en el cual requiere personas como las Elizabeth, les decía ahorita, que están trabajando en los órganos electorales de Oaxaca. Felicidades. Y quiero saludar también a las consejeras y consejeros que vienen de las distintas partes de la República Mexicana. Amigos, siempre empiezo a nombrar y luego me equivoco o me faltan y se enojan conmigo. Entonces, ahorita lo haré así de forma general. Felicidades por estar aquí, por ser parte, por representar, pero sobre todo por apoyar a un instituto estatal electoral. Sí viene una reforma electoral, pero no es hoy. Hoy tenemos que estar congratulándonos por estar en una fiesta democrática que se llevará a cabo aquí precisamente en una de las 6 entidades federativas donde se va a renovar el Ejecutivo local. Saludo también con mucho gusto a Roselia Bustillos. Siempre platicar con Roselia es algo impresionante, es algo bonito porque es una persona que conoce su tierra. Es una persona que conoce la situación que está viviendo. Hoy es una ferviente y férrea candidata a la sala regional. Felicidades, amiga. Cada vez que platico contigo conozco más, conozco tu tierra y espero que todo salga bien. Enhorabuena. Muchas gracias por todo esto. Desde la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana estamos muy contentos de poder asistir, pero sobre todo de participar junto con grandes expositores. Realmente son expertos, conocedores tanto de criterios como de esas sentencias que han dado ese giro que necesita nuestro México. En la materia electoral las cosas no se quedan en una cuestión de estas, va cambiando. Y los tribunales electorales han dado ese vuelco, que muchas veces el Poder Legislativo no lo ha hecho, y ha sido a través de las sentencias que se ha generado. Siempre estar buscando y generar nuevos criterios y ampliar los puntos de vista con la intención de desarrollar mejores sentencias para el bien de los ciudadanos, el bien de nuestro México. Esa es la verdadera labor de los órganos jurisdiccionales que debe de tener cada país. La conferencia magistral que el día de hoy nos van a hablar sobre los derechos políticos de la comunidad LGBTQ+, no quiero decir que es menos importante, pero de aquí se va a ver cosas que han llegado a trastocar puntos que son sensibles para nuestro México. Y cobra especial relevancia en este mes que se celebra la historia precisamente del LGBT en todo el mundo, a nivel global. Pero no debemos de abandonar, debemos de ser persistentes, que nos tome tiempo, que nos tome ese trabajo de erradicar toda la discriminación y violencia
de la que han sido víctimas no solo esta comunidad, sino las minorías en nuestro país, y Oaxaca ha sufrido de ello. Quienes hemos seguido el proceso electoral local, sabemos que el Instituto Electoral de Oaxaca ha realizado un gran trabajo en las diferentes etapas de este proceso electoral, desde la preparación de esta elección, precampañas, campañas, y estoy seguro de que se encuentran listos y preparados para el día de la jornada electoral, para recibir todos los votos de los oaxaqueños. Esa jornada electoral con ambiente de fiesta, para posteriormente hacer que esos votos cuenten al realizar los cómputos distritales. Desde aquí le pido a la presidenta externar mi admiración y respeto, pero sobre todo felicitar a todo el personal del Instituto Estatal Electoral por su trabajo, por esa incansable labor, y seguro estoy que tendrán una jornada ejemplar en los próximos días. Los tribunales electorales en todos sus ámbitos debemos de ser instituciones atentas y preocupadas para erradicar la violencia y la desigualdad de género, aplicar el protocolo para juzgar de esa manera y ser implacables en las sentencias para de esa manera mandar las señales correctas y siempre disminuir el tipo de conducta de esa sociedad. Y quiero hacer un paréntesis para saludar a uno de los artistas o pintores, el pintor más importante para México hoy de aquí de Oaxaca, que nos acompaña, maestro Sergio Hernández. Y ahorita pido un aplauso para él, por favor. México no sería nada sin sus artistas, aquellos que plasman la realidad en la que estamos viviendo. Hoy México tiene un artista, Oaxaca, de Oaxaca para México. Y no hablo de Los Ángeles Azules, hablo de un artista precisamente oaxaqueño que nos enseña mucho, y el entender y el platicar con la comunidad, pero sobre todo con la sociedad, nos da el aval de señalar precisamente lo que está pasando en la realidad social que estamos viviendo, no estar ajenos a ello. Yo ahorita decía, la violencia se puede generar en muchos lados, pero inicia en las familias. De ahí tenemos que empezar. Esa columna vertebral que manejamos en una cuestión electoral, donde empiezan las cuestiones administrativas, pero se van subiendo en lo jurisdiccional, tenemos que platicarlo. Sí, demos el aplauso a una reforma electoral, a esa reforma político-electoral, pero siempre y cuando sea en fortalecimiento de las instituciones, no en eliminar a las instituciones. Para eso tenemos que trabajar. Los mexicanos nos merecemos órganos, autoridades en las cuales puedan confiar los ciudadanos y sobre todo la sociedad. Y es en las universidades donde se tiene que decir esto, donde se tiene que avalar y donde se tiene que discutir. Sí, ¿podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. ¿Debemos de trabajar más? Sí, debemos de trabajar más. Pero desde la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, mandamos un mensaje a los legisladores. Vamos platicando, vamos entrándole, vamos buscando un mejor México, una mejor autoridad electoral, sí, pero también un mejor poder legislativo. Entrémosle a abonar a lo mejor que pueda tener. Nada extraordinario. Busquemos que le cumplamos con la Constitución. Recordemos que el artículo 1 de nuestra Carta Magna señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos y queda prohibida la discriminación motivada por su origen étnico, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, preferencias sexuales y demás. Y nosotros como sociedad y como juzgadores
debemos de salvaguardar todos estos derechos en abón y en pro de la democracia. Quiero cerrar la siguiente reflexión, como lo menciona el magistrado Felipe de la Mata Pisaña en su libro titulado Justicia Electoral Principialista. El principialismo electoral se define como la aproximación que mejora y responde a un papel garante de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en la tutela de esos derechos políticos de las personas en situación de desventaja, de esa desventaja social, lo que permite abonar al objetivo de la democracia sustantiva e inclusiva. Y cito estas líneas porque es exactamente lo que estamos buscando con ese tipo de eventos, con este tipo de eventos, con la impartición, con esas capacitaciones y sobre todo con la emisión, sí, con la emisión de esas sentencias que impartimos los juzgadores. Queremos ser garantes en la tutela de las personas en situaciones de desventaja social. Necesitamos proteger a los que más lo necesitan. Eso creo que estamos haciendo, pero estamos de acuerdo. Entonces, yo quiero invitarlos a seguir trabajando para lograr esos fines por el bien, por ese bien de la democracia, por el bien de las instituciones, que en el cual podamos avalar que las instituciones, que la democracia sea lo que mejor nos salga. Pero que todo este trabajo sea por el bien y por la mejora que debe tener el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, que siempre sea por el bien del Tribunal Electoral, que sea por el bien de los oaxaqueños, pero que siempre, siempre, siempre sea por el bien de México. Muchas gracias. Excelente mensaje, doctor, como siempre, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar unas palabras a cargo de la maestra Elizabeth Sánchez González, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, maestro David Martínez, rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Gracias por este espacio para poder llevar a cabo tan importante evento. Agradezco al magistrado César Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por promover estos eventos y considerarnos siempre para realizarlos. Y bueno, en conjunto siempre con la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho afecto a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la maestra Elizabeth Bautista Velasco, quien también junto con el instituto trabajamos de la mano en estos temas que tienen que ver con el acceso a los derechos políticos electorales de la ciudadanía sin distinción alguna. Bienvenido siempre, magistrado Felipe de la Mata Pisaña, maestra Roselia Bustillo, quien esta tarde-noche, previa ya a la jornada electoral del 5 de junio, nos impartirán esta conferencia. Gracias por permitirnos escucharles. Sin duda vamos a aprender mucho de ustedes. Muchas gracias a nuestras invitadas, invitados especiales de los órganos electorales de Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla, que nos acompañan, a la maestra Julieta Altamirano Crosby del estado de Washington, al doctor Magdaleno Manzanares de la Western University del Nuevo México, quienes nos acompañarán durante la jornada electoral. A todas y todos quienes nos siguen en la transmisión en todo el país por las redes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por las redes sociales de la Asociación de Tribunales y de la Benemérita Universidad de Oaxaca, y sobre todo a quienes nos acompañan de manera presencial, alumnos de la licenciatura y posgrado. Estamos a escasos 2 días de la jornada electoral más importante, en donde la ciudadanía oaxaqueña elegiremos a la persona que ocupará la gubernatura por los próximos 6 años. Tal vez para las nuevas generaciones que votarán por primera vez, votarse algo muy cotidiano,
pero para otras generaciones sabemos que ha sido un camino largo de construcción de instituciones imparciales, independientes y confiables desde la década de los 80, fruto de una larga lucha por tener una democracia donde pudiéramos elegir libremente a nuestros gobernantes. Más aún para nosotras las mujeres, que hemos dado grandes batallas por nuestros derechos. Apenas hace menos de 70 años podemos ejercer nuestro derecho al voto y hasta hace menos de 5 años logramos alcanzar que se incluyera el tema de la paridad en los cargos de elección popular. Hoy, de los más de 3.008.790 potenciales votantes que acudiremos a las urnas, más de 1.6 millones, equivalente al 54%, somos mujeres y por lo menos la cuarta parte vive en condiciones de pobreza extrema, de acuerdo con el Coneval. Por otra parte, el impacto del huracán Ágata en territorio oaxaqueño y especialmente en la región de la costa y el distrito electoral de Pochutla ha sido catastrófico. Aún así, los supervisores y capacitadores electorales, en su gran mayoría mujeres, están haciendo todo lo que está a su alcance para poder distribuir la paquetería en tiempo y forma, pero sobre todo con sensibilidad y solidaridad humana que se necesita en estos momentos tan difíciles para la ciudadanía de estos pueblos y comunidades afectadas. Y es que en estos temas electorales, como muchos y muchas de ustedes saben, los procesos están definidos y probados desde hace más de 3 décadas, pero ello no implica que se puedan mejorar cada proceso electoral y al mismo tiempo aprender de los retos que se tuvieron en los procesos electorales pasados, así como enfrentar este tipo de adversidades que nos fortalecen como ciudadanía y humaniza la democracia. Por ello, la importancia de la capacitación y profesionalización que promueve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana son imprescindibles para este ejercicio de resiliencia electoral. Por todo ello, agradezco su presencia este día, que muestra su gran vocación democrática, y quiero reiterarles que desde el IEPCO trabajamos todos los días para que la jornada electoral se lleve con mayor eficacia y eficiencia, pero sobre todo con espíritu de humanidad imprescindible para cualquier democracia contemporánea. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, como siempre, maestra Elizabeth. Agradecemos a los integrantes de la mesa de Presidium su presencia, su compañía en la apertura de la conferencia de esta tarde, y respetuosamente les pedimos que pasen a ocupar unos lugares especiales que en un momento van a acomodar para ustedes, que están reservados, para poder dar inicio con la conferencia a cargo del doctor Felipe de la Mata Pizaña y la maestra Roselia Bustillo Marín. En un momento más se acomodan poco a poco, por favor, para dar inicio con esta conferencia, y posteriormente cederé los micrófonos al maestro Juan Gómez Pérez, coordinador académico de posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Bien, buena tarde a todas y todos. Como ya lo había anunciado nuestra maestra de ceremonias, vamos a dar paso a la conferencia de esta tarde. Como todos ustedes saben,
hoy tenemos con nosotros a el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, a quien damos una cordial bienvenida, y sin duda también a la maestra Roselia Bustillos, a quien apreciamos bastante en la Benemérita Universidad de Oaxaca. Sin duda creo que hemos esperado con expectativa esta tarde. Como ustedes saben, en la Benemérita Universidad de Oaxaca tenemos un segmento importante en el área de posgrados dedicado al derecho electoral. Tenemos una maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral. Y en ese punto creo que hemos estado siempre muy pendientes de las resoluciones, de las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral y sin duda también de la labor jurisdiccional que se hace en cada una de las entidades federativas. Nos ha llamado muchísimo la atención, sin duda, más allá del trabajo jurisdiccional que hacen muchos funcionarios, como el caso del magistrado, de la maestra Roselia, también la intención pedagógica que han tenido ya desde hace varios años y que se han dedicado constantemente a visitar las universidades para impartir cursos en todos los niveles, lo cual es muy importante porque ha permitido que muchas resoluciones, más allá de que se publiquen, se conozcan y alcancen a un público mucho más amplio. En este contexto lo recibimos el día de hoy con muchísimo gusto en la Benemérita Universidad de Oaxaca para escucharlos hablar sobre un tema sin duda de bastante trascendencia, y si bien nuestros ponentes no necesitan presentación porque son claramente conocidos en la comunidad jurídica y ciudadana tanto en nuestro estado como en nuestro país, me voy a permitir muy brevemente hacer la lectura de algunos antecedentes profesionales y académicos. El doctor Felipe de la Mata Pisaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana. Es doctorado en Derecho también por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, además de una intensa también labor de divulgación en cuanto a publicaciones. Muchos conocemos sus aportaciones en publicaciones como las sentencias relevantes, los modelos de comunicación política y el control de convencionalidad de los derechos políticos electorales, solo por citar algunas publicaciones importantes. En el caso de la maestra Roselia Bustillo, ella es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es profesora e investigadora también de la Escuela Judicial Electoral, estudió un doctorado en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral también del Tribunal Electoral. Es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas y también, al igual que el magistrado Felipe de la Mata, tiene una intensa también labor de divulgación y publicaciones importantes relacionadas con la justicia electoral, con los sistemas normativos indígenas o con la participación de las mujeres indígenas. Sin más preámbulo, los dejo con nuestros invitados de esta tarde. Al final de sus intervenciones vamos a abrir un breve espacio para que se puedan plantear algunas preguntas, algunos comentarios, a los cuales estaremos atentos. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es muy emocionante estar en mi tierra. Yo les decía hoy en la mañana que solamente aterrizar y ver este cielo azul después del cielo gris de la Ciudad de México es otra cosa, es sentirme en casa, es sentir pues paz de estar aquí y reconfortante estar en mi tierra y con la gente que quiero, a muchos de los que están aquí. Y además es muy grato ver amigos y amigas de la comunidad electoral, no solo de Oaxaca, sino también de la República Mexicana, de quienes están acá.
Y saludo con mucho afecto a la presidenta del Tribunal Electoral, Elizabeth Bautista, igualmente a la presidenta del Instituto Electoral, Elizabeth Sánchez, al magistrado César Wong, que estuvo nosotros ahora en la mesa también, a nuestro anfitrión, al rector David Santiel Martínez, que también es todos y todas mis amigos y mi amigo desde hace muchos años, que me da mucho gusto verlo. Y pues también a mi amigo y también formador, parte de mi vida, al magistrado Felipe de la Mata. Y es un honor también saludar a un amigo por ahí que está, Sergio Hernández, que me está acompañando también. Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, ¿no? El día de hoy, saben ustedes muy bien que estamos en el mes del orgullo de la diversidad de género y de diversidad sexual. Este es el mes del reconocimiento de la deconstrucción y la reconstrucción de lo que es el género o de la identidad de género de todos y todas las personas. Este es el mes en donde se reconoce, se hace la festividad de alguna forma, por decirlo, ¿no?, del reconocimiento de otras formas de vivir, de materializar nuestros cuerpos y de vivir nuestra forma de vida como cada quien quiera ser en este mundo. Y me parece que efectivamente es importante ver cómo a partir de esa percepción podemos ver cómo ha jugado un papel muy importante la justicia electoral a partir del 2018. Si bien habían habido antes del 2018 algunas, y bueno, aquí hago un paréntesis. Antes de hablar del tema, quisiera hablar con respeto hacia todas las personas que pertenecen a la comunidad o que son integrantes del grupo, ¿no?, de la diversidad de género y de la diversidad sexual. Y que nos permitan hablar de lo que hemos hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo como secretaria estoy cuenta, y de lo que se ha logrado a partir del 2018 para acá, ¿no?, en el reconocimiento de sus derechos. Y que por supuesto pues está abierto al diálogo horizontal. Yo voy a empezar a hablar la primera parte y después continuará el magistrado Felipe de la Mata. En la primera parte yo hablaré de un recorrido más o menos teórico de lo que ha sido la reconstrucción o la deconstrucción del pensamiento de quienes juzgan para poder entender que existen otros géneros y poder después materializarlos en las sentencias. Voy a hablar de dos pasos. El primer paso, la deconstrucción del género en la jurisdicción electoral como el primer paso. Me parece que es muy importante para quienes juzgan, primero, pasar por un pensamiento cultural y social, ¿no?, y centrarse en el reconocimiento de que la ciudadanía es diversa y plural, que no solo es binaria y heterosexual, sino como única forma de vida, sino que hay que dimensionar las formas de habitar y de materializar los cuerpos en todas las personas. Que si bien a nosotros, y históricamente en el mundo ha sido binario porque así nos lo han enseñado, ¿no?, la sociedad está vista desde un punto de, desde el punto de vista cis-heteropatriarcal. ¿Qué es esto? Visto desde el género en el que naces y te conformas y te sientas en el mismo género, primero. Segundo, que solamente piensas en una orientación sexual heterosexual y que además está vista a partir de un pensamiento patriarcal. O sea, son tres cosas: el cis, el hetero y el patriarcal, como la única forma de vida. Y lo que del primer paso para llegar a una sentencia, reconocer los derechos de otros, es
romper tener un pensamiento disruptivo, de romper de algo que nos han dado para poder reconstruir algo nuevo. Y esa reconstrucción nueva nos lleva a entender otros elementos de la sociedad que habitan con nosotros y que son otras formas de vida que merecen el mismo respeto que cualquier otra. Y entender eso a partir de quienes son los justiciables es abrir la mente a no solo ver una sola forma de vida, sino ver otras formas de vida. Entonces, esto es desaprender lo establecido y saber cómo nombrar, cómo nombramos, cómo actuamos y cómo desarrollamos procesos que reconocen otras formas de expresar la identidad, pero la identidad de género como un derecho humano reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales a nivel convencional, y que lo que va a hacer es desinstaurar una invisibilización y discriminación y buscar la igualdad y la visibilización, es decir, al revés. Y lo que hace este pensamiento es llevarnos a rechazar la discriminación y la desigualdad y hacerlo en buscar una igualdad real de los derechos, en este caso, en concreto, los derechos políticos, de un grupo que ha sido discriminado históricamente, simplemente porque no se alinea a lo binario. Es decir, reconocer que las personas podemos ser no binarias, podemos tener un tercer género y podemos identificarnos con cualquier otra forma de mostrar nuestra vida y nuestros géneros y nuestro cuerpo. Y es a partir de ese pensamiento que tienen que tener como primer paso los justiciables, porque si no pasan por eso, entonces la sentencia no se podrá materializar para proteger los derechos. En ese sentido, creo que el segundo paso sería el reconocimiento del ejercicio real de los derechos políticos desde las sentencias, pero estas sentencias electorales se piensa desde la eficacia, no solo simbólica, sino de la eficacia que también tiene, la eficacia práctica del derecho. Es decir, ¿cómo llevamos ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento que rompe con nuestros pensamientos a unas nuevas sentencias que puedan integrar, incluir y formar otro tipo de pensamientos para reconocer otro tipo de derechos que no solamente incluyen lo femenino y lo masculino, sino otro tipo de formas de ser en la vida? Y me parece que en este camino transitado, para alcanzar esa eficacia real de los derechos políticos en las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Sala Superior, tenían que pasar por ese proceso primeramente para llegar a estas sentencias que empezaron a surgir a partir de 2018. De hecho, el primer caso fue oaxaqueño. Y el primer caso fue el que hizo pensar qué hacer, ¿no? Quizá por eso estamos aquí, no sé si fue coincidencia, ¿no? ¿Y qué derechos? Pues el votar, ser votadas, integrar cargos de la función pública, electoral, estar representadas, a formar parte de esa representatividad, a estar visibilizadas y nominadas en la toma de decisiones del Estado. Pero además yo pensaría que no solamente nominadas en la toma de decisiones del Estado a partir de dar voz. Yo no creo en dar voz, yo creo en escuchar. Porque dar voz pareciera que estamos en una posición de subordinación. Y no es subordinación porque todos somos, a partir de esto es la igualdad. Entonces es escuchar. Escuchar a los demás, no darle voz porque al final estamos hablando de una jerarquía cuando damos voz. Entonces a partir de estos dos pasos me parece que cuando el segundo paso llega al reconocimiento de las sentencias, ¿qué sucede cuando se llega a un reconocimiento de las sentencias y resolver casos que llegan a la jurisdicción electoral que tengan que ver con el reconocimiento de la diversidad sexual y la identidad de género? Y ahí iríamos a la siguiente etapa. ¿Cómo juzgar con perspectiva no cisgénero e interseccional? Y me parece que ahí también hay un quid. Cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, muchas veces traemos la perspectiva de género binaria, mujer y hombre. Pero no, la perspectiva de género tiene que ser
no cisgénero, es decir, no a partir de solo la mujer y el hombre, sino a partir de la diversidad de la identidad de género. Entonces, a partir de ahí es pensar esa perspectiva de género para poder juzgar. Y bueno, si hablamos de la interseccionalidad, es integrar todas las formas que todas las personas tenemos al momento de habitar este mundo. Es decir, además de ser mujeres, somos mujeres afromexicanas, somos mujeres indígenas, somos mujeres lesbianas, gays, no binarias, ¿no? Discapacitadas, ¿no? Migrantes, o sea, todos los elementos que nos unen a una misma o a uno mismo dependiente, ¿no? Y bueno, yo aquí esta parte me la voy a hablar muy rápido porque no me doy permiso de hablar de quienes forman el grupo de LGBT, sino alguien que pudiera hablar del grupo LGBT. Simplemente, pues, hablar que esta nominación o esta noción no es fija, sino que evoluciona rápidamente y existen otras formulaciones para poder ser, ¿no? Y que esto agrupa a todos aquellos que no forman parte del mundo binario, pero todas aquellas personas que se identifican con otra forma de identidad de género o de identidad sexual. De hecho, aquí en Oaxaca, de donde soy, de Juchitán, muy orgullosa de algo, pues sabemos que está reconocido el tercer género Mushes, ¿no? Como un tercer género que de alguna manera no se ve como una forma no occidental, porque si ustedes se fijan en la India, en el Tíbet, en otras formas, sobre todo de Asia, del mundo, en África, hay reconocidos otros tercer géneros, ¿no? Aquí en Oaxaca igual, pero no está reconocido en otras partes del mundo. Pero estos tercer géneros, podríamos decirlo, es porque no aplican la dualidad del género, sino que aplican el reconocimiento de un tercer género por otras cuestiones culturales, por otras formas de ver el mundo que a veces no se entienden o no se comprenden hasta que no ves la cosmovisión del otro, porque conforman el tercer género. Bueno, ahí yo dejaría esta parte porque prefiero que alguien que viva y que conozca nos podría explicar más allá de esta noción. Y bueno, cuando se habla de los derechos políticos de las personas que integran el grupo LGBT, también es muy interesante ver que no solamente cuando tú llegas a reconocer los derechos políticos y que has tenido un pensamiento disruptivo, pues es el único derecho humano que vas a proteger, sino previamente tienes que entender que hay otros derechos que tienes que proteger antes de llegar al derecho político electoral, y esta es la identidad de género, la orientación sexual, ¿sí? Y el libre desarrollo de la personalidad. Me parece que hay tres elementos de los derechos humanos que son estos, ¿no? Y respetarlos, la identidad de género como la manifestación autónoma o de autoadscribirse con un rol que puede o no coincidir con el mundo binario, ¿no? Y que culturalmente puede o no ser aceptable, pero que es respetable y que además debe ser reconocido, porque todas las formas de ser deben de ser reconocidas. Como aquí les pongo, ¿no? Porque cada quien tiene el derecho a ser quien quiera ser. Y a nadie nos corresponde juzgar quien quiera ser el otro. Y es la persona quien determina su identidad y tiene el derecho último de concebirse y de entenderse. Me parece que previo a llegar al reconocimiento de los derechos políticos es importante entender la identidad de género y la identidad sexual. Juzgar con perspectiva de género, no cis e interseccional, como les decía en principio, me parece que es un elemento que a partir de 2018 viene a modificar la forma de pensar la paridad, de pensar el mundo binario, y que además puede tener tres elementos para los tribunales constitucionales. Uno, entender una perspectiva de género sin mirada cisexista o cisgénero como la única opción. Dos, ampliar el enfoque de género, es decir, escuchar las narrativas que posibiliten otras formas de expresar la existencia y que no por ello, ¿no?, se va a hablar, se subordina, sino que se habla
de manera horizontal, ¿no? Así es la interseccionalidad, o como cuando hablamos de la interculturalidad de manera horizontal, pues me parece que analógicamente puede ser igualitario, y después también favorecer a la reconstrucción de estructuras arraigadas del sistema binario de género, ¿no? Rechazar esa calidad fija, literaria, permanente de la oposición binaria, y poder lograr una nueva historia y de construcción de lo vivido y construir una nueva vida integrando a todas las formas de ser, ¿no? Me parece que cuando se juzga esto, no puede desprenderse, yo siempre he dicho que es decir, el primo hermano, la transversalidad de género, la transversalidad de la igualdad y la no discriminación. Tú no puedes juzgar, me parece, un derecho humano, cualquier derecho humano, si no llevas pegado a ti, ¿no?, la igualdad y la no discriminación. Esa transversalidad de la igualdad siempre tiene que estar, y tienes que observar siempre el principio constitucional y convencional del principio de igualdad y de no discriminación, la cláusula de no discriminación, el artículo 1 constitucional, el párrafo 5, que no puede desprenderse porque tienes que tener esa sospecha de que no puede haber una discriminación frente a un grupo que ha estado siempre o generalmente discriminado históricamente. Me parece que este es un elemento que no puede desprenderse cuando juzgas grupos que han estado en desventaja. Y bueno, ya aterrizando un poco, algunas de las sentencias que a esas ya les explicará el magistrado Felipe, ¿cómo se han dado? Bueno, creo, y se ha dado a partir de las políticas públicas de las acciones afirmativas, cómo poco a poco se ha podido incluir, y se habla de inclusión, pero me parece que la palabra no es inclusión, sino es reconocimiento, sino podríamos utilizar otro tipo de concepto para decir, oye, nos debemos algo, que además no necesariamente es la inclusión, porque yo no te voy a incluir, sino al contrario, ¿no? ¿Cómo la subordinación puede jugar con la palabra de inclusión, cuando la inclusión me parece que podríamos deconstruirla y pensar en un concepto mucho más igualitario, que no sea la inclusión tal cual? Pero creo que las acciones afirmativas nos pueden ayudar, y creo que sí temporalmente, mientras nuestro simbolismo en la sociedad vaya modificándose en poder entender que hay otras formas de ser, y que así ha ido acompañándose estas acciones afirmativas para poder incluir en las formas de votar, ser votadas, en la representatividad de las personas que integran el grupo LGBT. Y la primera vez que se aplicaron estas acciones afirmativas, pues fueron en las elecciones 2020-2021. Y no solamente a nivel federal se modificaron, y se emitió a través de una sentencia que ya se explicará en la Cámara de Diputaciones, sino también en entidades federativas. Las entidades federativas, 21 entidades federativas, establecieron acciones afirmativas para la diversidad sexual, así como la Cámara de Diputaciones. Entonces estamos hablando que más de la mitad del país aplicó acciones afirmativas para integrar en sus diputaciones locales personas integrantes de la comunidad LGBT. Yo terminaría como esta parte introductoria del pensamiento y de lo teórico para poder entender que hay otras formas de vivir el mundo, con esto, ¿no? Creo que a partir del 2018 llegó podríamos el fin, yo le puse epílogo, pero pues el fin, el colofón, la conclusión de una forma de justicia electoral cisgénero, es decir, de solamente ver dos géneros. Y a partir de esa fecha, creada a partir de Oaxaca, ¿no?, podemos ver cómo comienza una justicia electoral con una perspectiva, yo le llamaría multidimensional de los géneros, ¿sí? No solamente del binario, sino multidimensional de los géneros, porque los géneros no solo son blanco y negro, sino son muchos colores que no solamente abarcan la bandera gay, ni la bandera no binaria, ni la bandera trans, sino que muchos otros, porque estamos cada persona identificándonos
reconstruyéndonos y sabernos quiénes somos. Y me parece que a partir de ahí podríamos pensar que también la justicia electoral empieza una nueva era a partir de 2018 pensando en una perspectiva multidimensional de los géneros. Y me parece además que si vemos más allá de los derechos políticos, hay otros derechos humanos que se viven cotidianamente. Yo pensaría que los derechos políticos serían la apertura o el lugar para poder escuchar todos aquellos otros derechos que pueden, ¿no?, desde las tribunas o desde el lugar de la representatividad, ¿no?, visibilizarse para poder crear políticas públicas, reglas, normas, legislaciones que puedan darles, ¿no?, la apertura o el lugar para que se puedan modificar las legislaciones. Y yo terminaría solamente diciendo que hay que posicionar al grupo de la sociedad que no se identifica solamente con el mundo binario, sino con el no binario y con otras formas de ser, en pensar que la justicia electoral está abierta para poder entender todas las formas de poder ejercer los derechos políticos, el votar, ser votados y ser representados en la función pública electoral, tanto administrativa como judicial. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. No, por favor. Rápidamente agradezco mucho la anfitrionía, la hospitalidad del señor rector de la Benemérita Universidad de Oaxaca, por supuesto de las señoras presidentas del Instituto Electoral de Oaxaca y del Tribunal Local y por supuesto de los consejeros y magistrados, de mi amigo don César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la TERM, que yo sigo esperando que se abra el capítulo federal de la asociación, y para, por supuesto, asociarme de inmediato, lo digo sin ningún rubor. Y, por supuesto, los consejeros, por supuesto, a los señores consejeros y magistrados locales que aquí se encuentran la tarde de hoy. Particularmente también a don Sergio Hernández. Señor, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros, y particularmente a mi amiga Roselia. Roselia, yo lo voy moviendo, está bien. Roselia tuvo unas palabras muy generosas hacia mí, pero tengo que confesar algo. Ella y yo somos amigos hace 15 años, quizá 14, una cosa así, 15, 16. Y el tema es que la amistad siempre es en dos sentidos. La verdad es que la amistad de Roselia me ha hecho crecer, porque este es el tipo de cosas que platico con Roselia. Nos juntamos una tarde, sí, sé que suena así medio nerd, medio ñoño, ¿de acuerdo? Pero platicamos de estas cosas. De alguna manera, esta es la ideología de justicia que podemos imaginar desde una perspectiva teórica. No, las decisiones que voy a platicarles no se tratan de un accidente, se tratan de una posición personal respecto de temas específicos y que han incidido en la justicia electoral y, por supuesto, que ha seguido la Sala Superior del Tribunal. Estamos ante un fenómeno nuevo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Esto es nuevo. La primera sentencia de estos temas es apenas de 2018. Yo siento que fue ayer. Y hemos ido dando progresivamente pasos. Esta misma semana salió una sentencia de lo más importante respecto de las personas no binarias. Ahorita les voy a ir platicando algunos de los casos que a mí me parecen más interesantes. Además, pienso que esto es una gran coincidencia, circunstancia, yo diría. Es maravilloso estar hablando de este tema en Oaxaca, que fue la tierra del primer precedente respecto de estas temáticas y, por supuesto, en el mes del orgullo gay. Bueno, tengo que decir también que desde aquí agradezco a un amigo
que me sensibilizó de todas estas temáticas. Es mi amigo Luis, al que le mando un abrazo y de verdad todo lo que he aprendido de él. Es muy joven y sin embargo ha sido mi maestro. En fin, vamos a platicar ahora de esta cuestión. Me parece que estas sentencias se encuentran influidas por el principialismo constitucional, es decir, aquella teoría del neoconstitucionalismo que parte del principio que existen reglas, por supuesto, y principios en la Constitución, y que las reglas muchas veces, y digan lo que no en nuestra Constitución, que es la tercera Constitución más larga del mundo, son contradictorias, y que tenemos que entonces acudir a los principios que se encuentran de manera explícita e implícita en la propia Constitución, y que muchas veces tenemos que priorizar los principios frente a las reglas que, repito, pueden ser contradictorias respecto de otras reglas o de los propios principios. El principialismo entonces busca justo que los principios constitucionales sean los que se apliquen. Bueno, vamos a comenzar con este caso del que ha hecho referencia Roselia y que es el caso de Oaxaca. Recuérdenlo ustedes. El caso, tenemos primero la regla constitucional de la paridad. Recuerden, el sistema que se encuentra en la Constitución es un sistema binario. Habla todo el tiempo de paridad y por lo tanto solamente de dos géneros. Pues si es paridad necesariamente son dos géneros nada más. Y nos dice que las candidaturas tienen que ser paritarias, es decir, mitad de hombres y mitad de mujeres en los ayuntamientos. Se nos presenta el caso en la sala superior, trataré de hacerlo breve, pero en el cual un grupo de personas se presentan su planilla y la planilla es rechazada por el Instituto Electoral local. ¿Por qué? Porque tenía más hombres que mujeres. Y le dicen, tienes que presentar más mujeres porque es mitad y mitad. Presentan entonces ahora corregido, pero diciendo, de los hombres que presenté, en realidad un cierto número, en realidad son mujeres trans. Y entonces este caso nos hizo pensar varias cuestiones y nos hizo reflexionar respecto de varios puntos constitucionales de importancia. El primero, ¿dónde vamos a contar a las mujeres trans? Porque desde cierta perspectiva las mujeres trans tendrían que en su caso ser contadas como hombres. Sí habría una posición al respecto, inclusive se lo he oído a grupos feministas, lo cual a mí me preocupa particularmente. Después, el punto que también es ¿y cómo se demuestra la circunstancia de ser mujer trans? Necesitamos hacer todo el cambio del acta del registro civil, tenemos que modificar la cédula de algún tipo de identificación o la credencial para votar, ¿de acuerdo? La Sala Superior, este caso lo resolvió, si recuerdo bien, en el año 2018, estableció el primer punto, las mujeres trans se computan del lado de mujeres, ¿de acuerdo? Mujeres son mujeres cis y mujeres trans, son mujeres. Y segundo, que también creo que es bastante importante, no se necesita una prueba digamos, directa, por supuesto, ni documental, para establecer la circunstancia de ser mujer trans. Es suficiente con la autoadscripción de género. Ahora, aplicando estos dos principios que se encuentran en la sentencia, lo que hicimos fue resolver el caso. Pero también es verdad que en ese caso había una cierta inconsistencia entre los documentos. ¿Por qué? Porque efectivamente un grupo de personas, primero había dicho en género, habían puesto masculino y después querían pasar como mujeres trans. Entonces, lo único que pedimos fue que si bien estaban estos dos principios, hubiera consistencia entre las peticiones, que en todo momento hubieran dicho que eran mujeres trans. Y sí, efectivamente hubo un par, si recuerdo bien, un par que fueron consistentes en su voluntad. Posteriormente se han ido creando poco a poco acciones afirmativas respecto de las personas de la diversidad sexual y de la diversidad
de género. Y me parece que este caso fue un caso inicial, es verdad, fue uno de los primeros, pero que permitió justamente que pudiera considerarse en temas electorales un género, un tercer género o no binario. Es decir, que no que digamos, respecto de designación de consejos distritales locales, no solamente se considerara la posibilidad que participaran hombres, mujeres, sino también, por supuesto, personas no binarias. Este caso, de alguna manera, cambió el rostro de la Cámara de Diputados de México. Sin duda, estamos ante una sentencia histórica. La Sala Superior del Tribunal estableció que el INE tenía que regular acciones afirmativas para los grupos en situación de desventaja. Y uno de los grupos en situación de desventaja que identificó fue justamente el de las personas de la diversidad sexual y la diversidad de género. Esto significó que se tenían que hacer y tomar algunas medidas para que efectivamente hubiera diputados de estos colectivos. Y justo se determinó que 3 fórmulas de candidaturas paritarias distribuidas en 2 fórmulas de mayoría relativa en cualquiera de los 300 distritos y una fórmula de RP en las circunscripciones. Sí le cambió el rostro al Congreso. Y la verdad es que es de esas cosas que cada vez que puedo hablar con mis hijos, esta sentencia, una sentencia de paridad en gubernaturas, cada vez que hablo con ellos como que me siento bien de platicarle esta sentencia a mis hijos. Sin embargo, si me preguntan, estoy convencido que podría haberse hecho mejor. La circunstancia de la creación de la acción afirmativa, me parece que debimos también haber ponderado una cuestión y que tenía que hacer con hacer públicos los datos de las personas que pertenecieran a estos colectivos para evitar fraudes a la acción afirmativa. Muy probablemente debimos haberlo pensado mejor, esta cuestión. Pero justo lo que nos preocupaba en ese momento tenía que ver con que se generara fórmulas de discriminación a estas personas. Pero bueno, la verdad es que el deseo final es que lleguen representantes de estos colectivos a las diputaciones y por lo tanto los representantes de los colectivos normalmente hacen públicas su fórmula específica de vida, ¿no? Entonces me parece que quizá puede ser un tema que tengamos que discutir rumbo a 2024. Bien, y justo esta también fue interesante. Si ustedes se dan cuenta, ordenamos respecto del proceso de designación de consejerías electorales, abrimos una casilla más, ¿de acuerdo? Donde, aquí está el formato, les pedí que lo pusieran. Si ustedes ven, hoy día los formatos del INE dicen género hombre, mujer y no binario. Y esto derivó justamente de una sentencia de la Sala Superior que modificó la fórmula que se encuentra, por cierto, en la propia ley. Porque el INE estaba aplicando la fórmula binaria fundamentalmente porque lo que hacía era aplicar la ley. La ley dice justamente las características de la convocatoria. Y pues lo que hizo la Sala fue ampliar el derecho humano correspondiente. Esta sentencia, si recuerdo bien, igual que varias, vino del estado de Aguascalientes. Y el estado de Aguascalientes ha sido uno de los estados que más ha litigado estas temáticas y ha dado la circunstancia de poder crear una serie de precedentes que me parecen de lo más relevantes. Por supuesto, tuvimos también el tema de las acciones afirmativas. Se volvió un reto. Me acuerdo que cuando empezamos a considerar en 2018 la necesidad de acciones afirmativas, precisamente en un caso que tuve yo de Zacatecas, con una persona con discapacidad, que me parece fue el primer caso donde establecimos la acción afirmativa,
Después empezaron a haber peticiones posteriores a la jornada para establecer acciones afirmativas. Y algunas eran tales como una persona de 70 años venía pidiendo que se le diera a él preferencia para llegar a la Cámara de Diputados Federal, si recuerdo bien, porque él era mayor de 70 años. Y a quien quería excluir de la lista tenía 75, ¿no? Es decir, empezaron a tratar de llevar los litigantes a la sala superior el tema de acciones afirmativas hipotéticas posibles, ¿no? Entonces, teníamos que darle también un poco de orden. Hace poco, la sala superior ya estableció con muchísima claridad que las acciones afirmativas locales son válidas, podría decir, son deseables, son constitucionales, pero que tienen que hacerse justamente antes del inicio del registro de candidaturas, lo cual a mí me parece lo mínimo natural posible, porque si como en 2018 querían que estableciéramos acciones afirmativas ya en el momento de la asignación, pues me parece imposible, porque era variar las reglas de la elección posteriormente a la propia elección. Bueno, este caso también fue de la ciudad de Aguascalientes. Este año hemos tenido varios casos de temas de personas de la diversidad sexual y de la diversidad sexogenérica. Y justamente este caso me parece que se vuelve bien importante, porque viene una persona que se identifica como cuerpo gestante. Ella dice, ella dice, no quiero que me identifiquen como mujer ni como varón, yo soy cuerpo gestante. Y el tema es que la convocatoria que sacó el INE específicamente, pues está hecha para mujeres. Y esto evidencia que no se encuentra abierta a la diversidad sexual, ni tampoco a la fórmula binaria, no binaria. Específicamente esta convocatoria se hacía para renovar, si recuerdo bien, el OPLE de Aguascalientes, y creo que la presidencia del OPLE de Aguascalientes, y era fundamentalmente una convocatoria abierta para mujeres, así era como se establecía. Bueno, este caso nos permitió establecer varios puntos que a mí me parecen muy interesantes. El primero, cuando la convocatoria dice que está abierta hacia mujeres, no solamente entiendas por mujeres cisgénero. Aquí también entran mujeres transgénero, ¿no? Es decir, entran, digamos así, las fórmulas de la diversidad sexogenérica. Ahora, el que haya una convocatoria para mujeres no significa que el INE no puede establecer otras acciones afirmativas para personas no binarias. Entonces, en este caso establecimos justo que por mujeres debe entenderse cisgénero y transgénero, y por supuesto que el INE podía incluir en otras convocatorias personas no binarias. Bueno, este caso lo resolvimos esta semana. Digamos, es algo que está calientito de la panadería, está saliendo el pan calientito de la panadería. Me parece que este es el caso que establece ya la solución a un problema que todos los electoralistas identificábamos, y era derivado del sistema constitucional binario, es decir, tenemos una constitución binaria que establece el principio de paridad en las candidaturas y por lo tanto también en las listas de RP. ¿Cómo vamos a hacer para asignar las diputaciones de personas no binarias? Es decir, ¿de dónde las vamos a sacar? Porque podríamos sacarlas de la lista de mujeres o del listado de varones. Y este caso, me parece, resuelve esta controversia. A ver, en el estado de Quintana Roo, las normas electorales, particularmente los lineamientos que se expidieron por parte del OPLE, establecían que esta regla, este problema debía resolverse con la regla de que se tenían que restar las personas no binarias del conglomerado de varones.
Se nos presenta la impugnación y terminamos nosotros diciendo que esta norma es constitucional, es decir, esta es la solución constitucional. Y por lo tanto, las personas no binarias tienen que ser restadas del grupo de varones, no así del grupo de mujeres, ¿no? Para no, disminuir otro grupo en situación de desventaja. Se hace el análisis constitucional y se establece justo que los hombres deben ceder su lugar a personas no binarias, al ser los menos históricamente discriminados. Quiero hacer notar que se trata de una sentencia de lo más importante, porque justamente resuelve esta temática que ya se estaba empezando a presentar. Debemos entender, y lo digo con mucha, vamos a decirlo, con sensibilidad que espero haber creado y que por supuesto espero que se desarrolle más. Debemos entender que el mundo no es un mundo donde hay necesariamente dos formas de autoidentificación de manera necesaria, y que por supuesto es un derecho humano, es que es evidente, ¿no? Vivir como cada quien quiera, y que el reconocimiento social y jurídico de ese derecho es evidente también. Bueno, la temática de la tercera fórmula, tercera vía o tercera forma de identificación e identidad sexual está resuelta en el sentido de que en las listas de RP se descontarán esos lugares respecto de la parte de hombres. Claro, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable sería que las reglas constitucionales y legales dejaran de ser binarias y que esto se encontrara como solución en la propia Constitución. Sin embargo, no es el caso. A ver, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado de los casos que hemos visto en la sala superior en los últimos 5 años. Me parece que es importante hacer notar que podríamos decir que este es el fin de la justicia electoral cisgénero, como lo propone Roselia. Esa hipótesis me parece razonable. Si ustedes se dan cuenta, estas sentencias nos evidencian que en la sala superior existe una interpretación constitucional progresista, de carácter principialista, por supuesto, a mi juicio, aunque es algo que se puede debatir, y que por supuesto ha roto ya la fórmula de pensamiento exclusivamente paritario. Ya no hay una fórmula nada más de pensamiento de la justicia electoral en torno a fórmulas tradicionales o cisgénero. Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades respecto de la identidad humana y cultural, por supuesto. Se tiene entonces ya no de hablar de una perspectiva, para juzgar estos casos, de una perspectiva de género no binaria, sino de una nueva y más moderna perspectiva de corte principialista, por supuesto, e interseccional. Eso es lo que yo podría decir, por supuesto, y pues me parece que con esto daríamos por terminada la conferencia, invitándolos a que me sigan en sus redes, en mis redes, sobre todo en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Yo no tengo Twitter. Muchas gracias. Bien, pues agradecemos muchísimo la participación, la conferencia del magistrado Felipe de la Mata, al igual que la maestra Roselia Bustillos, e invitaríamos a quienes ahora mismo nos siguen, si alguno quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, quizá 2 o 3, nos da tiempo, unos 5 o 6 minutos, si es que hubiera la posibilidad. Mis compañeros estarán atentos también para acercarles el micrófono, si es que hubiera alguna persona. Bien. Si no es así, un tanto entendemos es viernes, a veces ya todos estamos un tanto ya con jornadas un poco largas desde la mañana. Agradecemos entonces muchísimo nuevamente la participación del magistrado Felipe de la Mata, al igual que la maestra Roselia, y sin duda la presencia de nuestro rector, el maestro David Martínez Pérez. Y bueno, invitarlos para que sigan las actividades, ya lo mencionaba el magistrado Felipe de la Mata, él es muy activo en redes sociales, lo cual le agradecemos muchísimo porque siempre cuelga materiales muy didácticos, muy pedagógicos
y que permiten muchísimo a personas, no necesariamente en el ámbito jurídico, acercarse a estos documentos que resultan muy relevantes y muy sensibles para la ciudadanía. Creo que hay allí un comentario, no sé si es así. Maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de asistir a esta conferencia. Le agradezco mucho, magistrado Felipe de la Maza, y a Rosalía, que creo que es muy importante. En este país cabemos todos. Este país en el cual ha habido una necesidad de género en este tema que es muy importante porque sufre mucho la sociedad por eso. Qué bueno, y quiero decirles que agradezco que estén en Oaxaca en esta conferencia. Yo como artista que estoy en el campo creativo, creo que México, Oaxaca, padecemos una sociedad y en una familia unos temas muy difíciles, que es el tema de la violencia familiar y de la violencia de género. Por lo tanto, quiero felicitarlo, quiero agradecer y quiero que todos los que estamos aquí seamos mucho más conscientes de lo que está pasando en este país. Muchas gracias y quiero agradecerles. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pues muchísimas gracias por la participación del maestro Sergio Hernández, sin duda pues un referente de la cultura, del arte en Oaxaca, en nuestro país, ¿no? Y como lo bien lo apuntaba, pues siempre los artistas están en la vanguardia, ¿no? Asomándose a lo nuevo y a lo desconocido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta conferencia y les deseamos un excelente fin de semana. Gracias.